La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. El pasado 17 de octubre se cumplieron 60 años, pero diría yo que apenas 60 años de que las mujeres en México tienen el derecho de votar y de ser votadas. Y esta fecha trascendental en la historia democrática y de derechos, sin duda alguna, de nuestro país no puede pasar desapercibida. Y por ello, hoy tengo el gusto de recibir a 3 mujeres que, además de inteligentes, trabajadoras, valiosas y demás, bueno, son especialistas en este tema de la participación de la mujer, de las mujeres en la democracia mexicana. Tengo el gusto de recibir esta mañana a Mónica Soto, quien es magistrada presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Jalisco. Así es, Guadalajara, Sala Guadalajara. Sala Guadalajara. Magistrada, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de saludarla nuevamente. Está también con nosotros Patricia Vergara, quien es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Patricia, bienvenida. Buenos días, Pablo, buenos días a tu auditorio. Y también nos acompaña Mirza Flores, quien es especialista en estudio de las mujeres, género y ciudadanía. Mirza, bienvenida. Pablo, muchas gracias, y gracias a tu auditorio, gracias por tus micrófonos y que ahora sí que arranquen. A ver, ¿y por qué no nos empiezas mencionando, Mirza, un poquito de la historia de esta aprobación que se dio en 1953 de pues el derecho de las mujeres a participar? Y creo yo que son apenas 60 años, se me hace verdaderamente poco. Incluso podemos decir, por ejemplo, que las abuelitas de muchas de nosotros, o pues señoras que hoy probablemente estén cercanas a los 80 años de edad, inauguraron este derecho en México con la participación, si no me equivoco fue en 1954 ya la participación electoral. Mirza, pero ¿por qué no nos haces un poquito de historia de esta situación? Sí, yo te agradezco mucho que me des este espacio, porque definitivamente es muy estimulante, muy da como mucha contentura, digámoslo así, ya inventando una palabra, la historia de las mujeres en México, que no es la misma que la historia que se nos ha contado en los libros de texto. La historia de las mujeres ha sido muy valiosa, y voy a hablar de la vida moderna, me voy a remitir solamente de la Revolución Mexicana a la fecha. Cómo nuestras mujeres salieron, dejaron las comodidades de su hogar, sus parcelas donde cosechaban los alimentos con los que daban de comer a sus hijos, dejan todas estas comodidades para irse a pelear una guerra civil. Se escucha muy romántico cuando escuchamos Revolución Mexicana, pero era una guerra civil sangrienta, cruel, de traiciones. Y las mujeres se fueron a pelear esa guerra junto con sus hombres, sus esposos, hijos, padres. Se fueron estas mujeres poniendo su vida al límite. También mujeres fueron asesinadas, pelearon, dispararon carabinas, pero llega el momento de redactar nuestra Constitución, en donde se nos iba a dar derechos a todos los ciudadanos mexicanos, donde se iba a poner una plataforma de igualdad, y a las que mandan a su casa a seguir torteando, cuidando niños y a los trabajos de producción y reproducción de los trabajos domésticos al interior del hogar, pues son las mujeres, y los hombres se quedan con todos estos privilegios que brinda el triunfo de una guerra, ¿no? Ahora, en la historia, porque también hay que darle tributo a las personas que impulsaron o que dieron vigencia a este voto de las mujeres en nuestro país. Si no me equivoco, fue el presidente Adolfo Ruiz Cortines el que publicó este decreto, ¿estoy bien? Claro, estás muy bien, él fue el primer valiente, digámoslo así, pero yo francamente, si me pongo en un contexto, yo no creo que ni es un obsequio, ni fue un acto de caballerosidad, ni de inclusión. Seguramente el señor se vio entre la espada y la pared, francamente te lo digo, porque para esa fecha, las mujeres en México, tú imagínate, habían logrado reunirse para la Liga Nacional Feminista
más de 50,000 mujeres en este país. ¿Tú te imaginas cómo lograron reunirse mujeres cuando no había teléfonos celulares, no había correo electrónico, no había Facebook, Twitter, no teníamos nada de estas condiciones de modernidad que nos permiten comunicarnos más fácil? ¿Tú te imaginas que había 50,000 mujeres a todo lo largo y ancho del país? Y aparte fueron muy listas, muy hábiles, estrategas. Se reunieron con mujeres en Washington, con una liga nacional estadounidense de mujeres en la lucha del sufragio. Y no solo eso, crearon redes de solidaridad y de apoyo con toda Latinoamérica. Pero incluso hubo discusiones, ¿no? Y una propuesta del entonces presidente don Porfirio Díaz de darle el derecho del voto a la mujer. Solamente que vino esta etapa a la cual hacías referencia, Mirza, de la Revolución Mexicana, que detuvo durante muchos años este legítimo derecho, que después incluso también tuvo otra coyuntura interesante, en el cual no se aprobó por una elección presidencial donde se creía que el candidato opositor al candidato del PNR en aquel entonces podía ganar con el apoyo de las mujeres y por lo tanto no se aprobó. Y bueno, pues finalmente en 1953, mediante este decreto del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, se le da paso al mismo. Magistrada Mónica Soto, incluso ya hablando de política actual, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió una iniciativa de ley hace pues probablemente una semana, si no me equivoco, al Congreso de la Unión, para, entre muchas otras cosas, ¿no?, evitar estos fenómenos que en México en algún momento vimos y que conocimos como las Juanitas, en las cuales algunos candidatos, bueno, más bien candidatas, eran propuestas hacia ciertos puestos de elección popular, después ella renunciaba para, bueno, primero para cumplir con la cuota de género y después darle paso al macho varón que era el que tomaba el asiento de aquella mujer, ¿no? Magistrada, ¿qué opina de esta propuesta del presidente Peña Nieto? ¿Es necesaria en nuestro país en estos momentos ya de una supuesta modernidad y apertura y de participación de las mujeres? Gracias, Pablo. Pues yo creo que es necesaria, es indispensable. En estos, tú hablas de temas de modernidad. Y en eso pudiéramos entender que hablaríamos de madurez democrática. Sin embargo, una democracia real, una democracia sustantiva, no puede estar nada más dictada o gozada, digamos, vivenciada por hombres. Entonces, cuando la democracia es un sistema político en el que participa la mayoría de la ciudadanía, entonces la ciudadanía está conformada por hombres y mujeres casi a la par, igual que la estadística de población. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones, generar políticas públicas, leyes, instrumentar, digamos, lo que es el gobierno, un sistema de gobierno que nos lleve a mejores condiciones económicas, sociales, culturales, en fin, las decisiones las toman los hombres mayoritariamente. ¿Es verdad? Sí, mira, no nos podemos, o sea, las estadísticas ahí están. A nivel federal tenemos 14 secretarías de Estado, solamente 3 son tituladas o están dirigidas por mujeres, que son Turismo, Sedesol y Salud. Obviamente el Instituto Nacional de las Mujeres, pues hay una mujer, no cuenta, ¿no? Sería el colmo. A nivel de los poderes, de los 3 poderes de la Unión, el Poder Judicial Federal, tenemos, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, de 11 ministros, solamente 2 mujeres. Nunca ha presidido una mujer, nunca ha habido una presidenta de la República. Ahora, a nivel del Poder Legislativo Federal, gracias a la sentencia 12.624 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, conocida como Antijuanitas, es que ahora tiene la mayor representación de mujeres, que es el 34 y el 37% más o menos en cada una de las cámaras. Si nos vamos así a las gubernaturas, allá vámonos al ámbito de los estados, porque vivimos en una república federal. ¿Cuántas gobernadoras hay actualmente? Ninguna. En la historia de México ha habido solamente 6 gobernadoras. ¿Tú sabes cuántos gobernadores ha habido? No, bueno.
pues un sinnúmero, Sí, ni sí, para qué sí, los sí, contamos, sí. ¿no? O sea, son Ahora, tantos. la que- primera gobernadora fue doña Griselda Álvarez, ¿no? En Ah, Colima, si no me equivoco. Así es. En Colima, ¿qué habrá sido? Aquí creo Es que en tú el las- 78 me parece que pasó. 78 la Sí, elección y 78. 79 inició su gobierno, de Así es. 79 a 85. Y ella, aquí muy está. curioso, porque decía que el estado perfecto de una mujer era ser viuda, y era viuda, ¿no? Entonces decía, ¿por qué? Porque en el ambiente político, para ser respetada o respetable, digamos, tienes que tener un estatus, ¿no? Detrás de ti un hombre, decía. Entonces, bueno, o es el papá, o es el marido, o es el amante, pero alguien tiene que estar respaldando la figura de una mujer. Entonces decía, pues yo, mira, como ya soy viuda, entonces así es como mucha ceremoniosidad, muy ceremonioso Sí, o sea, el trato, y ella sí fue generando su... Siempre les querían achacar que sus logros tenían Es- que ver con con un un hombre, hombre, ¿no? y en el caso de doña Griselda, bueno, pues ella decía que pues en su caso, pues ella era viuda y que no le podían achacar absolutamente nada. Una de las cosas creo que también importante, magistrada, además de esta bajísima participación de gobernadoras en el país, 6 nada más en toda la historia, o sea, verdaderamente increíble. Bueno, pues también me gustaría que nos explicara cuál es la situación de la ley actualmente, porque habla de una participación, si no me equivoco, de 60-40, pero nunca habla de algún género, ¿es correcto?